Hola, bienvenidos a este tutorial paso a paso donde vamos a desmitificar de una vez por todas los fundamentos de la electricidad. A ver, seamos sinceros, muchas veces miramos un sistema eléctrico y nos parece pura magia negra o un caos de cables imposible de entender, pero la realidad es que todo sigue una lógica fascinante. Hoy nuestro objetivo es escalar desde lo más diminuto, desde los propios átomos, hasta llegar a las matemáticas superprácticas que mantienen en marcha nuestro mundo moderno. Es la oportunidad perfecta para construir una base sólida que nos dará muchísima confianza al enfrentarnos a cualquier circuito. Vamos a ello. Para que esto sea muy fácil de digerir y no saturarnos, hemos estructurado esta clase magistral en 5 sencillos pasos. Paso 1, el mundo atómico. Paso 2, conductores y aislantes. Paso 3, los 3 pilares. Paso 4, construyendo un circuito. Y finalmente, el paso 5, la ley de Ohm. Arrancamos con el paso 1, el mundo atómico. Si hacemos un zoom extremo hasta llegar al nivel microscópico, veremos que todo empieza con el átomo neutro. Este tiene un núcleo central lleno de protones positivos, con una serie de electrones negativos orbitando alrededor. Pues bien, son exactamente esos electrones de la capa más externa los que guardan el gran secreto de la electricidad. 680.000 millones. Fijaos bien en esta cifra porque la escala de este mundo invisible es una auténtica locura. Cuando hablamos de electricidad, es facilísimo subestimar la inmensa cantidad de actividad que está ocurriendo. Para que os hagáis una idea, una corriente de apenas 1 amperio significa que, literalmente, 680.000 millones de electrones se están transfiriendo cada segundo. Es una cascada imparable de partículas buscando el equilibrio. Avanzamos al paso 2, conductores y aislantes. Esa estructura atómica que acabamos de ver es la que dicta, de forma súper estricta, qué materiales necesitamos usar para poder mover semejante cantidad de electrones. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué el cobre o el oro se usan tanto en electrónica? Bueno, pues porque son unos conductores increíbles. Tienen entre 1 y 3 de esos electrones externos de los que hablábamos, y como los tienen sujetos de forma muy débil, les resulta facilísimo compartirlos y dejar que la corriente fluya. En el otro extremo tenemos los aislantes, como el plástico o el caucho. Estos tienen 5 o más electrones externos que agarran con todas sus fuerzas. Al no soltarlos, bloquean por completo el camino de la electricidad. Y justo en el medio de todo esto tenemos a los semiconductores, que son interesantísimos. Tienen exactamente 4 electrones en su órbita externa, como el silicio o el germanio. Son como verdaderos camaleones eléctricos. Dependiendo de cómo se monten, pueden hacer de conductor o de aislante. Un ejemplo de manual es el diodo, que deja pasar la electricidad en un sentido, pero actúa como un muro en el opuesto. Son literalmente la base tecnológica del mundo moderno. Nos toca el paso 3, los 3 pilares. Ya sabemos qué materiales usar, así que vamos a definir las 3 fuerzas invisibles que mandan de forma absoluta en cualquier sistema eléctrico. El primer pilar es el voltaje. Se mide en voltios con el símbolo V. Pensad en el voltaje como la fuerza, el empuje o la diferencia de potencial que obliga a los electrones a moverse. Y ojo a esto que es clave, el voltaje puede estar ahí, esperando, aunque no fluya nada en ese momento. Es exactamente lo que pasa con una batería guardada en un cajón. El potencial está, pero inactivo. El segundo pilar es la corriente. Esta se mide en amperios y usamos la letra I para representarla. Si el voltaje era ese empujón inicial, la corriente es el movimiento real. Nos dice qué volumen exacto de electrones está fluyendo físicamente por el circuito en un momento dado. A más electrones moviéndose, mayor corriente. Y el tercer pilar es la resistencia. Se mide en ohmios y se representa con la letra omega. Como su nombre indica, es la oposición física que ralentiza o frena ese flujo de electrones. Sin la resistencia, la corriente correría totalmente descontrolada. Es, para entendernos, el freno natural de todo el sistema. Si todo esto suena un poco abstracto, vamos a bajarlo a la tierra con una analogía que nunca falla: las tuberías de agua. El voltaje funciona exactamente igual que la presión del agua empujando desde un depósito. La corriente sería el agua que fluye por la tubería, y la resistencia vendría a ser cualquier restricción, como una válvula medio cerrada o un tubo más estrecho, que limita el paso del agua. Entonces, el truco aquí es entender que la resistencia no es algo estático, cambia, y lo hace basándose en 4 cosas. Primero, el tipo de material, como pasa con el tungsteno de una bombilla. Segundo, la longitud. Un cable más largo tiene más resistencia. Tercero, el grosor. Los cables más gruesos ofrecen menos resistencia. Y cuarto, la temperatura del entorno. Y hablando de temperatura, hay una curiosidad brutal con aplicaciones súper prácticas. Existen dispositivos llamados PTC que aumentan su resistencia conforme se calientan. Pero luego están los dispositivos NTC, que hacen exactamente lo contrario. Su resistencia cae en picado cuando se exponen al calor.
Esto último es fundamental, por ejemplo, para crear los sensores de temperatura de los coches modernos. Y un detalle súper curioso sobre cómo los ingenieros visualizan todo este movimiento. Por un lado, podemos rastrear a los electrones viajando del polo negativo al positivo, pero por otro lado podemos fijarnos en los huecos vacíos que van dejando, que parecen moverse de positivo a negativo. Lo mejor, ambas formas de verlo son 100% válidas. Es como el eterno debate del vaso medio lleno o medio vacío. La realidad física es exactamente la misma. Bueno, pasamos al paso 4, construyendo un circuito. Toca alejar la lupa y usar los 3 pilares que acabamos de ver para construir paso a paso un circuito eléctrico real. Para que un circuito funcione necesitamos montar un buen equipo. Primero, una fuente de voltaje que nos dé vida, como una batería. Segundo, algo que nos proteja, típicamente un fusible. Tercero, un dispositivo para tener el control, como un interruptor. Cuarto, una carga eléctrica que haga el trabajo duro, como encender una lámpara o mover un motor. Y por supuesto, conectores y cables para unir todo el tinglado. Ojo a este detalle vital sobre el montaje. Los fusibles no se calculan simplemente mirando la corriente continua normal del circuito. ¡Qué va! Tienen que calcularse para soportar al menos un 125% de esa corriente. ¿El motivo? Sobrevivir al enorme pico de energía que se genera justo en esa mínima fracción de segundo cuando encendemos un componente por primera vez. En aplicaciones del mundo real, como en la industria del automóvil, hacemos algo súper ingenioso llamado circuitos de retorno a tierra. Básicamente usamos el enorme chasis de acero del vehículo como si fuera un cable de retorno gigante. Sí, el acero conduce peor que el cobre, pero el chasis es tan sumamente inmenso que su tamaño compensa esa menor conductividad. Y nos ahorramos kilómetros y kilómetros de cable. Y llegamos al sprint final. Paso 5, la ley de Ohm. Si queremos saber exactamente cómo va a comportarse nuestro circuito, necesitamos conocer esta ley sí o sí. Fijaos en este triángulo visual. Es como un truco de magia para hacer que las matemáticas sean pan comido. Simplemente ponemos el voltaje arriba y la corriente y la resistencia abajo. Si tapas mentalmente con el dedo la letra de lo que quieres averiguar, el triángulo te chiva instantáneamente la fórmula. Te dice si tienes que multiplicar o dividir los otros dos números. Venga, vamos a probarlo paso a paso. Imaginemos un circuito con una batería de 12 voltios y una resistencia de 6 ohmios. Queremos saber la corriente, así que tapamos la letra I. ¿Qué nos queda? Pues 12 dividido entre 6, lo que nos da exactamente 2 amperios. Es directo, simple y no falla nunca. Lo mejor de todo esto es que, incluso sin tocar una calculadora, entender estas proporciones nos da un superpoder tremendo para encontrar averías. Es lógica pura. Si sube el voltaje, sube la corriente. Pero la resistencia hace lo contrario. Si de repente la resistencia de un circuito se duplica por algún fallo, el flujo de corriente se va a partir exactamente por la mitad. Teniendo clarísimo cómo funciona la resistencia y los materiales, pensemos en una situación súper común. ¿Qué pasa de verdad cuando, por un despiste, perforamos el aislamiento de plástico protector de un cable y dejamos el interior expuesto a la humedad y al oxígeno? Pues que ese pequeño corte deja entrar la oxidación. Y la oxidación altera para siempre la resistencia del circuito, arruinando por completo su funcionamiento. Es la prueba definitiva de que dominar los detalles más microscópicos es la clave para entender sistemas gigantes. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para terminar este recorrido. Si algo tan invisible como la leve oxidación de un hilito de cobre puede tumbar todo un sistema, ¿qué otros pequeñísimos detalles invisibles estarán decidiendo ahora mismo el éxito o el fracaso de toda la tecnología que nos rodea? Da muchísimo que pensar.